Hola chicos, vamos a continuar, o voy a continuar con los ejercicios de campo eléctrico correspondientes a relaciones y exámenes de grado de Ingeniería Informática en la asignatura de Fundamentos Físicos de la Informática. Pero recordar que estos mismos ejercicios se plantean pues, en Física 2 de grado de Químicas o se plantean también en cualquier ingeniería, primer curso de Ingeniería, donde tengáis electricidad y magnetismo, ¿de acuerdo? Entonces, en este segundo ejercicio vamos a ver el concepto de flujo de campo eléctrico, ¿de acuerdo? Y seguimos con la intensidad de campo eléctrico y su módulo. He dibujado aquí un esquema. El ejercicio nos pide lo siguiente. Nos dice que tenemos una carga de 50 positiva, de 50 microcoulombios, en el interior de un cubo, es decir, en el centro, además, geométrico de un cubo de 2 metros de vista. Entonces, está en el vacío, ya sabéis que entonces tenemos epsilon sub 0, y nos piden con esos datos que calculemos el campo eléctrico, el módulo, en el centro de una de las caras y el flujo de campo eléctrico que atraviesa una de esas caras. Bueno, en la primera parte es muy sencillita. ¿Por qué? Bueno, porque la distancia que hay desde el centro hasta una de las caras es L medios. Ya sabéis, si me piden simplemente el módulo de ese vector campo eléctrico, ¿de acuerdo? Sería igual a la constante dieléctrica en el vacío, K por la carga Q partido la distancia, en este caso L medios, que separa la carga del punto donde estamos calculando el campo. Sencillito. Recordar que K es 1 partido 4 pi epsilon sub 0 si estamos en el vacío. Y el valor de K es de 9 por 10 elevado a 9. ¿De acuerdo? Entonces, si está en el sistema internacional, tendríamos Newton por metro cuadrado partido coulombio cuadrado. Recordad que el campo eléctrico nos tiene que dar en Newton partido coulombio, la intensidad de campo eléctrico. La carga, 50 microcoulombios, que sería 5 por 50 por 10 elevado a menos 6 o 5 por 10 elevado a menos 5 coulombios. ¿De acuerdo? 50 por 10 elevado a menos 6, 5 por 10 elevado a menos 6, 5 por 10 elevado a menos 6. Perfecto. Y L medio, si la longitud es 2 metros, la mitad de 1, sería 1 metro al cuadrado. Como veis, se nos van a cancelar coulombios por uno de los coulombios, metro cuadrado por metro cuadrado, va a quedar Newton partido coulombio. Haciendo las operaciones, nos queda igual, módulo de intensidad de campo eléctrico, tendríamos 9 por 5, 45, por 10 elevado a 9, por 10 elevado a menos 5, que son 10 elevado a 4, por 10 elevado a 4, Newton partido coulombio. Expresando esto en notación científica, sería 4,5 por 10 elevado a 5, Newton partido coulombio, o, lo digo en decimal, serían 450.000 Newton partido coulombio. Bueno, en cualquiera de los casos, este sería la intensidad, el módulo del campo eléctrico en los puntos medios de las caras de ese cubo, de la arista L igual a 2. ¿Que queréis el vector campo? Ya sabéis, pues bueno, por ejemplo, en el ejemplo que yo he puesto, L es 1, como tiene dirección y positiva, pues va a hacer lo mismo, va a ser 4,5 por 10 elevado a 5, J, el vector unitario, ¿de acuerdo?, del eje Y. Newton partido coulombio. No me lo pide, pero bueno. Y así podría ser con cualquier otro lado. ¿Qué nos piden después? Bueno, lo que nos piden después, voy a borrar esto ya que esto no me lo están pidiendo, es que calcule el flujo de campo eléctrico que atraviesa una de las caras. Recordad que el flujo, el campo eléctrico nos da el número de líneas, está relacionado con la línea de campo como el número de líneas de campo por unidad de superficie. Y el flujo de campo eléctrico que atraviesa una superficie cerrada
pues sería el número, o es proporcional al número de líneas de campo que atraviesan dicha superficie. Entonces, calcular el flujo a través de una de las caras se podría hacer de manera geométrica, pero es más complicado porque ya veis que la distancia que hay al punto medio es distinta de la que hay a cualquiera de los vértices de esa cara y a cualquier otro punto de esa cara. Entonces es variable en función de la distancia. Habría que hacer cálculos más complejos. Pero para eso tenemos la ley de Gauss. La ley de Gauss nos facilita muchísimo las cosas. La ley de Gauss pues nos dice que el flujo de campo eléctrico que atraviesa una superficie cerrada, es decir, a través de una superficie S, que es la integral a través de dicha superficie de E por la integral de S, es igual a la carga neta encerrada en dicha superficie partido epsilon sub 0, o 4pi por K por la carga interior que hay en dicha superficie, carga neta se refiere, suma de cargas positivas y negativas. En este caso tenemos una carga solamente, pues es la carga cerrada. ¿Qué quiere decir? Que ese flujo que atraviesa la superficie cerrada no depende de dónde esté situada la distancia desde la carga a dicha superficie, sino de la carga que encierra dicha superficie. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo tomo esferas concéntricas a la carga que tenemos situado, me da igual que la esfera sea más pequeña o más grande, porque el número en línea de campo va a ser proporcional a la carga interior, no depende del radio de dicha esfera, ¿de acuerdo? Ni de esta ni de esta. Entonces, podemos calcular el flujo total, ¿de acuerdo? A una esfera, a una superficie cerrada, y eso nos daría 4pi por K, que es, hemos dicho, 9 por 10 elevado a 9, y por la carga interior, bueno, que ya hemos dicho que K tiene unidades Newton, metro cuadrado, partido coulombio cuadrado. Y la carga interior, que es de 50, 5 por 10 elevado a 5, a menos 5, perdón, coulombio. Con lo cual, 1 y 1 se nos va ahí. ¿Y qué nos va a quedar? Bueno, pues no he hecho los cálculos, pero tendríamos 9 por 5 por 4, 20 por 9, 180, por pi, por 10 elevado a menos 9, 10 elevado a menos 5, por 10 elevado a 4, si no he equivocado, Newton metro cuadrado partido coulombio. Newton metro cuadrado partido coulombio. Bueno, se puede simplificar, poner notación científica en función de pi, dejarlo así, como queráis. Como no me piden esto, ahora hago el cálculo exacto ya para el otro. Ese sería el flujo que atraviesa las 6 caras del cubo, que es el flujo total que atraviesa una superficie cerrada. Entonces, para calcular el flujo que atraviesa una sola de las caras, dada la simetría geométrica, que la carga está a la misma distancia de cualquiera de las caras, ¿de acuerdo? En los puntos geométricos equivalentes, entonces sería simplemente dividir ese flujo total entre 6, que serían las caras de un cubo. Entonces, no tendría más que dividir 180 por pi por 10 elevado a 4 y todo partido por 6, Newton por metro cuadrado partido coulombio a coulombio, simplemente. Bien, pues lo único que tenemos que hacer ese cálculo, si queréis lo hago en una calculadora que tengo por aquí, y lo vemos. Entonces, 180 y se guarda esto por 10 elevado a 4. Es decir, aproximadamente me queda 9,4, 9,42 por 10 elevado a 5 newton por metro cuadrado partido coulombio. Y ese sería el flujo que atraviesa una de las caras. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto se concluye el ejercicio. Ya veis, hemos visto, repasamos la definición de campo eléctrico, recordarlo,
que el campo eléctrico es K por la carga partido la distancia al cuadrado por U sub R, que es la fuerza por unidad de carga, ¿de acuerdo? Campo eléctrico, que como hemos dicho, es proporcional al número de líneas de campo por unidad de superficie que atraviesa esa línea de campo. Hemos calculado la intensidad en el centro de una de las caras, que es más fácil, y luego hemos aplicado la ley de Gauss, ¿de acuerdo?, para calcular el flujo que atraviesa una de las caras, calculando el flujo total y dividiéndolo entre 6, dada la geometría de la figura que nos están dando. Bueno, pues con eso concluimos y en breve pues pasaré a otro ejercicio de campo eléctrico. Seguiríamos avanzando con el tema, viendo cosas cada vez un poco más complejas. Bueno, nada, que si os gusta el vídeo, recordad darle un like. Hasta luego.